¿Qué nos toca el día de hoy? Hoy día, permíteme un segundito, ya. Tengo que apagar la cámara porque así mejor el bando de ancha y nos queda mal la grabación. Ya, ahora sí. ¿Qué nos toca el día de hoy? El día de hoy estamos llegando a Éxodo en el capítulo 12, en donde se interrumpe de alguna manera la narración de las plagas que habíamos tenido hasta el momento. Ya hemos visto 9 plagas. Recordemos que la última fue el ataque o la plaga de las tinieblas. Y en ese momento, recuerden ustedes de que Moisés le dice y le advierte al faraón que va a venir la muerte de los primogénitos y la muerte tanto de primogénitos humanos como también de las bestias y de los animales, sin importar el nivel socioeconómico de las personas, sin importar también el tipo de animal que fuese, con solo que fuese primogénitos, la muerte del Señor, por parte del Señor, iba a llegar. Y recuerden que habíamos quedado en el capítulo 11, en donde se despiden no muy amablemente, en donde el faraón le dice a Moisés, la próxima vez que tú me veas vas a morir, y Moisés le dice, muy bien, yo acepto esto, y Moisés sale muy enojado de la presencia del faraón. Por lo tanto, lo que tenemos acá, y le dijo, recuerden ustedes en el capítulo anterior, le dijo a Moisés le dijo al faraón que esta misma noche, a medianoche, le dice, esto va a suceder, se lo dice, hoy mismo esto va a pasar, le está contando, no hay ninguna posibilidad de que esto no ocurra, sino que le está diciendo, terminado los 3 días de tinieblas, le está diciendo que la muerte de los primogénitos va a llegar. Debido a que esto sucede eh, en estos 3 días de tinieblas, y vamos a ver algunos versículos más adelante, muchos comentaristas, y yo también opino lo mismo al analizar los versículos, que cuando inició la plaga de las tinieblas o el ataque de las tinieblas, en ese momento se dieron también las instrucciones sobre la Pascua. Y después, cuando terminan los 3 días de las tinieblas, viene efectivamente la noche en donde mueren los primogénitos. Y los versículos son bastante claros en mostrarnos de que la plaga de las tinieblas y la muerte de los primogénitos, todo esto pasó en un rango de 4 días aproximadamente. Y no digo aproximadamente, en realidad pasó en un rango de 4 días. Y como ya hemos visto, acá el Señor les va a proveer a Israel la manera para poder liberarse de esta plaga, y el Señor les va a contar la manera en cómo ellos se van a poder salvar. El término Pascua, según el comentario bíblico del mundo hispano del libro de Éxodo, dice lo siguiente sobre esta palabra Pascua. La palabra Pascua, que viene del hebreo pasach, proviene de un verbo bastante debatido. Sin embargo, parece que quiere decir pasar por alto o pasar de largo. En Éxodo 12:13 se emplea el verbo yo veré la sangre y en cuanto a vosotros pasaré de largo. No se usa el mismo verbo en el versículo 12, que es pasaré por la tierra de Egipto. Cuando Jehová pasó por Egipto, pasó de largo o por alto las casas de los israelitas. Por lo tanto, en terminología o en lo que significa la palabra en hebrea pasach, podemos decir muy claramente, o al menos se han puesto todos de acuerdo, que la palabra Pascua significa pasar de largo o pasar por alto. Leamos entonces lo que sucedió. Como bien les contaba, se genera un paréntesis literario, en donde el Señor va a pasar a explicar cómo se debe vivir o cómo se debe llevar a cabo la Pascua. Dice Éxodo capítulo 12, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
Esta fiesta, la fiesta de la Pascua, es la única fiesta judía que fue instaurada dentro de Egipto. A diferencia de las otras fiestas israelitas o de los hebreos, según el punto de vista egipcio, las otras fiestas fueron instruidas más adelante. De hecho, fueron entregadas en el monte de Sinaí y comenzaron a celebrarse tiempo después. Pero la fiesta de la Pascua que está aquí instruida se realiza dentro de Egipto. Por eso dice la frase que Jehová y Moisés y Aarón hablaron esto, ¿dónde? Según el versículo 1, en la tierra de Egipto. Por eso lo especifica también. Para nosotros, insisto, puede que sea simplemente un dato, una escritura o nada tan importante. Pero para los judíos esa frase es importante, porque se entiende que de las 7 fiestas que ellos tienen por obligación, bueno, 3 por obligación y las 7 que son instauradas más adelante, una de ellas se entregó en la tierra de Egipto. Dios entregó instrucciones aquí en Egipto, complementadas más adelante cuando vemos Éxodo capítulo 23 o Deuteronomio capítulo 12. De hecho, cuando vemos Levítico y vemos la instauración de todas las otras fiestas, no hay mucha información de la Pascua, porque en realidad la encontramos en Éxodo y en Deuteronomio. Dice el versículo 2 que este mes será principio de todos los meses. Cualquiera que haya sido el primer mes del año para los hebreos, antes de ese momento, a partir de entonces, lo celebrarían con la Pascua. Es decir, no importaba el calendario que ellos tuviesen en ese momento. Desde aquí en adelante iban a tener un calendario religioso. Y bien digo religioso porque hasta hoy en día los judíos mantienen 2 calendarios, un calendario civil y un calendario religioso. No abandonaron el calendario civil. Por eso podríamos decir que ustedes van a encontrar información en internet que parece que los judíos tienen 2 años nuevos en el año, porque hay un año nuevo que es el religioso y un año nuevo que es el civil, que es muy parecido al que tenemos nosotros. Por eso que podemos decir que ellos tienen 2 calendarios. Ahora, el primer mes del año se le llama Nisan, así es como nosotros lo conocemos, o también lo conocemos como Aviv, o también lo conocemos como Tishrei. Ya es muy clásico que los judíos tienen distintos nombres para las mismas cosas. En el primer mes del año, que es Nisan, coincide con la última parte de marzo y la primera parte de abril. Por eso, si ustedes ven algunos comentarios bíblicos que tratan de pasar el calendario religioso judío al calendario gregoriano que tenemos nosotros, van a ver que Nisan lo colocan en la mitad, entre marzo y abril. Como bien digo, también se llama Aviv o también se llama Tishrei. Nisan, que es el nombre que el calendario, como se le conoce también, viene del idioma sumerio, que significa retoño o primer brote, teniéndose cuándo sucede esto en el tema de la agricultura. También se le conoce en la Biblia, también se le lee como Aviv, que deriva de una frase o palabra fenicia y en hebreo significa primavera. Y hoy en día, en el calendario hebreo moderno, se ha escrito el nombre de Aviv como Tishrei, que significa comienzo. Por eso que pueden conocerlo con estos 3 nombres como el mes que se está refiriendo acá en el versículo 2. Un dato interesante, ¿no? Que dice que iba a tener que apartar el animal el día 10 de este mes, iban a tener que tomar aparte un cordero. El 10 de Nisan fue la plaga de las tinieblas, por eso estamos comentando esto a la introducción del tema. Fue cuando inició la plaga de las tinieblas y 3 días después, como vamos a ver en el versículo que viene a continuación, vamos a ver que el día 14 de Nisan es cuando se genera efectivamente el éxodo y mueren los primogénitos. Por eso que sabemos de que el apartar el cordero de la Pascua se realiza al inicio de la plaga de las tinieblas. El animal debía ser guardado por 4 días. Es interesante esto que el animal sea guardado. Bueno, en realidad 3 días dentro de lo que es como los judíos cuentan los días, para entre el tercero y el cuarto día comérselo. ¿Por qué apartarlo? Es para verificar que efectivamente el animal sea perfecto, que es como dice el versículo 5, para ver qué es un animal perfecto o un animal sin defecto. Ustedes mismos pueden ver después Levítico 22, 21 al 25, donde están las indicaciones de cómo tiene que ser un animal y por lo tanto se categoriza como sin defecto. Pero vemos que el animal lo guardan 3 días. Y es básicamente, bueno, varios comentaristas lo dicen así, que es para verificar que efectivamente sea perfecto. Porque si ustedes van a Levítico, tiene que el animal tener ciertas características y al momento en que tú lo vas observando, vas viendo si el animal efectivamente es perfecto o no, o es sin defecto.
Y es lógico considerando que tienes una gran manada, por decirlo de alguna manera, muchos corderos o muchas ovejas o cabras. Entonces, cuando eliges uno, sí, tiene ciertas características, una de las características es que tiene que ser de un año, pero al momento en que lo apartas y lo vas mirando, te vas dando cuenta si no cojea, si está bien su pezuña, lo vas mirando con mayor detención, para efectivamente cerciorarte de que sea un animal sin defecto. Lo cual, por supuesto, también llama la atención el hecho de que el número 3 acá se repite de forma muy interesante y que también el cordero es apartado durante 3 días. El número 3 sabemos que son los 3 días después que el Señor resucitó. Hablamos también de la deidad, del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un número que se repite bastante en las Escrituras y aquí son 3 días donde les dice que el animal tiene que ser guardado. Por lo tanto, lo que sucede en términos de la línea de la historia es que cuando comienza la plaga o el castigo de las tinieblas, entonces se entrega esta instrucción y mientras están las tinieblas, el Cordero Pascual ya estaba siendo apartado y preparado para poder celebrar esta primera fiesta. Por ende, estas instrucciones nosotros las leemos aquí en la historia, pero los judíos ya se venían preparando porque sabían de que iba a llegar el momento más importante que el Señor estaba aquí preparando. Según el versículo 4, también habla un poco de las familias. Dice de que si es muy poca la gente que está en la casa, tienen que juntar a más personas, porque la verdad es que el animal tiene que comerse por completo, no tiene que quedar absolutamente nada. De hecho, los escritos de Flavio Josefo, conocido historiador, que citamos muchos de los que estudiamos las escrituras, él comenta que de forma tradicional o la tradición plantea de que los judíos pedían que al menos fueran 10 personas las que pudiesen participar en la Pascua, un número al menos prudente de 10 personas para comerse todo el animal. Por lo tanto, 10 es un número que ya los judíos para ellos era completamente aceptado y por eso también se entiende que Jesús celebra la Pascua, son 13 personas en total. Por lo tanto, en términos de tradición, cumple con lo que los judíos aconsejan o aconsejaban para poder comerse el cordero de la Pascua. Continúa la lectura, versículo 6 al versículo 10, siguen estas instrucciones. Y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 6. Nos vamos a detener ahí respecto a en qué momento se come el Cordero de la Pascua, que dice que es del día 10 y el día 14 se come, 14 en la noche. Un comentario sobre esto en la Biblia MacArthur. Dice, permiso, voy a acomodar acá un tema del mouse. Ahora sí, muchas gracias. Algo que comenta la Biblia MacArthur sobre el momento en el cual se comía efectivamente el Cordero Pascual. Entre las 2 tardes, dice el versículo 6 al final, ¿verdad? Se ha comprendido entre la puesta del sol y el inicio de la oscuridad. ¿Se entiende este concepto? Bien como la bajada del sol hasta su puesta. Moisés posteriormente, en Deuteronomio 16:6, dijo por la tarde a la puesta del sol. Entonces lo dejan mucho más claro a qué momento se refiere entre las 2 tardes. Según Josefo, nuevamente, como lo mencionamos en la lámina anterior, era costumbre sacrificar el cordero a las 3 de la tarde. Y si nosotros hacemos el estudio respecto a la muerte, en qué momento expira Jesús cuando está en la cruz, no es coincidencia los horarios. Y por eso también Mateo dice los momentos en los cuales va sucediendo la muerte y la crucifixión y finalmente la muerte de Cristo. Pero para los judíos el día comenzaba por la tarde, así que el sacrificio ocurrió el día 14, ¿verdad? Y la cena, como es en la noche, entre el atardecer y la noche, para el judío se celebró cuando ya era el 15 de Aviv o el 15 de Nisan. Ya aprendimos que es lo mismo a ambos términos. La fecha en donde se iniciaba otra fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura, que de hecho lo menciona, estoy viendo acá en el versículo 8, que habla un poco de los panes sin levadura y que más adelante se va a especificar a qué se refiere esta fiesta.
Versículo 8 dice que hay carne, además tienen que haber panes sin levadura y tienen que haber también hierbas amargas. El pan que está acá hablando sin levadura era símbolo de la aflicción que ellos vivieron en Egipto. De hecho, si vamos a Deuteronomio 16:3, cuando habla de los panes sin levadura, también agrega diciendo que es el pan de la aflicción. Por lo tanto, el hecho de comer un pan que no tiene levadura, aquellos que, de hecho, cuando mi señora cocina el pan en los días domingos para la reunión, es un pan plano, ¿cierto? Es un tanto más duro. Por supuesto, no es un pan cuando tiene levadura que puede ser un poco más atractivo de comer. Pero acá el pan sin levadura en Deuteronomio también lo dice como el pan de la aflicción. Por lo tanto, al comer este pan sin levadura recuerdan la aflicción. Y las hierbas amargas también representaban la vida amarga que ellos pasaron. Por eso se come el pan sin levadura y también se come las hierbas amargas, que recuerdan la aflicción o lo amarga que fue su vida en Egipto. Bien sabemos que en el futuro el concepto de panes sin levadura tiene una connotación distinta, ¿verdad? Que habla un poco de lo que es leudado y que habla del pecado, habla de lo que es contaminado y es contrario a la pureza. Pero acá, cuando a ellos se les instaura este mandamiento para el judío de esta época, era recordar lo amargo y lo triste que fue su vida en Egipto. Dice el versículo 10 que se tenían que comer todo. Versículo 9 y 10 dice que tenía que ser comido absolutamente todo. Y también les prohíbe comer la carne cruda. Se percatan en el versículo 9, tenía que estar completamente asado. El no comer nada crudo era una prohibición que los distinguían de los pueblos paganos, que en sus fiestas sagradas a menudo comían carne cruda. Entonces, a diferencia de otros pueblos paganos, ellos iban a tener que cocinarlo todo y no podían dejar nada para el día siguiente. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿qué tipo de cena era esta? ¿Era algo tranquilo? ¿Era algo relajado? ¿Era una cena en donde todos podían estar felices, compartiendo? La verdad es que dista mucho de eso. Dice nuevamente, siguiendo Éxodo 12, y lo comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestros bordones en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, ¿cómo se tenían que comer la carne? Dice el versículo 11, completamente apurado, apresuradamente. Sabemos que ya en los tiempos de Jesús esto no se comía de esta manera. No había necesidad de comerlo rápido porque era otro contexto. Efectivamente, se tomaban más tiempo. Pero esa noche el Señor les dice que tienen que hacerlo apresuradamente. Los que comían habían de comer a toda prisa y vestidos para salir rápidamente. La versión PDT traduce el verso 11, la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido. Recordemos la vestimenta que hemos visto en varias fotografías que tenían los judíos. El vestirse de esa manera, de amarrar la ropa a la cintura, ponerse las sandalias, tener el bastón, es como estar comiendo con la mochila puesta. No sé si alguna vez ustedes han salido rápido de la casa y han estado comiendo mientras se están poniendo la mochila. Es básicamente eso. Tienen que estar listos para en cualquier momento simplemente salir. Porque se le está diciendo que ese día, dice el versículo 12, mientras ellos estén comiendo, ¿qué va a suceder en el mismo instante? Va a pasar el Señor por toda la tierra de Egipto y el Señor va a ejecutar todos los juicios sobre los dioses de Egipto. Imagínate la escena en donde estás en tu casa comiendo apresuradamente mientras sabes que fuera de tu casa el Señor está matando a todos los primogénitos entre los hombres y entre las bestias. Un comentario dice, hablando de esta frase de que el Señor iba a ejecutar sus juicios sobre los dioses de Egipto, que cuando los primogénitos de Egipto murieron, en cierto sentido murieron los dioses egipcios,
Por lo menos se hizo evidente que sus dioses estaban sin vida, sin poder e incapaces contra la ira del Dios verdadero. Por lo tanto, con esta última plaga que el Señor está aquí ejecutando y este gran castigo, queda clara o claramente establecido de que la idolatría egipcia no funciona. Sus dioses no van a poder impedir el castigo que el Señor tiene preparado para ellos. Algo más interesante, junto con el versículo 14, ¿verdad? Que dice que iban a tener que la sangre, el dintel de las puertas, ¿verdad? Y el versículo 14 de que esto va a ser memoria. Esto se va a tener que contar de generación en generación, como nosotros hoy lo estamos estudiando. Así como se instaura la Pascua, también el Señor hace un paréntesis y empieza a contar sobre qué otra festividad comienza junto con la Pascua, y es la de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Por ende, junto con entregar las instrucciones de la fiesta de la Pascua, el Señor también entrega las instrucciones de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, si se percatan en el verso 16, dice que el primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día habrá otra santa convocación. La verdad es que el primer día, como adelanto de la historia, ellos se encontraban cruzando el Mar Rojo, por lo tanto no hubo santa convocación. Se entiende de que estas instrucciones las celebran más adelante. De hecho, más adelante se vuelven a recordar para que cuando ya llegue el momento comiencen, por lo tanto, a celebrar estos 7 días en donde ellos estarían comiendo panes sin levadura. Cuando dice la santa convocación, literalmente es un llamamiento del pueblo, lo que se hacía por el sonido de trompeta. Estudiamos en algún momento con Levítico de que cuando habían estas santas convocaciones eran reuniones donde se tocaban las trompetas y se generaba lo que ellos decían una asamblea sagrada, porque estos días habían de considerarse como días de descanso, tenían que ser días feriados. Por eso en algún otro estudio, con nuestra hermana Beatriz que me hacía la consulta sobre el calendario judío, cuando empezaba el calendario religioso tenían que a veces dar algunos días de gracia antes de partir el calendario religioso, de tal manera que estos primeros días de la semana fuesen días festivos, pero que no cayesen días de reposo, para que no hubiese contradicción en la ley entre un día de santa convocación y que justo cayese un día sábado donde estaba prohibido hacer cualquier tipo de actividad. Por eso que el calendario religioso a veces espera unos cuantos días antes de iniciar para que no exista ningún error ni se contradigan las leyes entre sí. Panes sin levadura, versículo 19, por 7 días no puede haber levadura en sus casas. No solamente no se comía, sino que debía botarse y alejarse de la casa. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de errores. Hoy en día, los judíos tradicionalistas en el año 2020, hoy, todavía celebran esta Pascua y los panes sin levadura con ciertas variaciones, y dentro de esas variaciones algo que no han cambiado en realidad es que ellos botan, sacan toda la levadura de sus casas porque no es que solamente no las puedan comer, sino que dice el versículo que no tiene que haber levadura en sus casas. Y también sobre esto iban a participar extranjeros. Y eso lo vemos después en Éxodo mismo capítulo 12, pero el verso 43 a 49. No lo vamos a estudiar acá, hay una especificación que se vuelve a repetir la enseñanza como la madre del aprendizaje, ¿no? El repetir genera de verdad el aprendizaje continuo.
Y ya vamos a hablar un poquito de los extranjeros, porque el Señor habla de extranjeros, y lo dejo como pregunta para que lo vayamos analizando, de por qué extranjeros, o sea, al final el pueblo de Israel es el que va a salir de la tierra de Egipto. Entonces, ¿por qué extranjeros? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Hay instrucciones adicionales que están en el capítulo 13, verso 3 al 10, sobre los panes sin levadura. Pues lo voy a comentar aquí, no vamos a leerlo cuando lleguemos al capítulo 13, pero lo vamos a colocar acá. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy, ¿cuándo? En el mes de Aviv. Y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del Cananeo, el Eteo, el Amorreo, el Ebeo, del Jebuseo, el cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Entonces se percata en el versículo 5 cuando iniciaba esta celebración, no iba a ser en ese momento, sino cuando iba a iniciar, cuando ellos entrasen efectivamente a la tierra de Canaán. Ahí ellos iban a celebrar esta tradición de forma completa. Hasta el momento vamos a ver que ellos celebran solamente los panes sin levadura el día 1, pero no celebran completa la semana. Verso 6, 7 días comeréis pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. O sea, desde la casa, por supuesto, no va a haber levadura en todo el territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Qué lindo cómo se cuenta, ¿no? Lo que Jehová hizo conmigo, no con el pueblo, sino que yo, que era israelita y por lo tanto salí de la tierra de Egipto, y te quiero contar lo que Dios hizo conmigo, recordando los años de servidumbre y recordando los años de dolor. Y el versículo 9 continúa, y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Es interesante lo que dice el versículo 9, que lo marqué en color azul, que esto va a ser como señal sobre tu mano y como memorial delante de tus ojos. Quizás ustedes lo han escuchado por ahí, que muchos judíos cuando celebran estas festividades, no siempre, es cuando celebran estas festividades, las más importantes, andan colgando unas pequeñas cajas que ellos le llaman memoriales, que contienen algunos versículos de las Escrituras, específicamente algunos versículos del Torá o del Pentateuco, porque ellos el versículo 9, bueno, ellos quisieron interpretarlo muy literal, y ellos quisieron justamente llevar la palabra con ellos en estas pequeñas cajas que ellos le llaman memoriales, ¿ok? Obviamente es una interpretación literal, es como lo que hacemos nosotros, lo he contado cuando enseño el libro de los Salmos, que teníamos un pequeño cuadrito con el Salmo 23, es parte de nuestra tradición de tenerlo escrito en algún lugar, pero viene probablemente de este mismo versículo. Cerrando este paréntesis de los panes sin levadura, continúa la historia. Y aquí vamos ya, después de la instrucción, vamos a lo que sucedió. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, entonces pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Por lo tanto, esto no solamente lo iban a hacer acá, sino que le iban a hacer siempre mientras ellos estuviesen bajo la ley judía. Eso es lo que se está refiriendo el Señor en este versículo. El Señor Moisés, llama a los ancianos, recalcar lo que dice el verso 23, que no fue Moisés, no fue Aarón, sino que el último gran castigo no es ninguno de ellos dos, sino que es Jehová mismo que va pasando y va hiriendo representándolo este heridor, que vamos a hablar un poquito más adelante. Verso 22, iban a tomar un hisopo para poder pintar los dinteles de las casas con sangre. La palabra hisopo, su uso, es puramente utilitario.
Es una hierba palestina común que cuando se juntan varias funciona bien como un rociador. Es algo simplemente práctico. Pero no deja de llamarnos la atención dentro de las tantas comparaciones de la Pascua con la Pascua de Cristo, que la palabra hisopo también aparece en Juan 19:29, que dice entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Por lo tanto, no es extraño que muchos elementos también, así como los elementos más macros de la Pascua, como el Cordero, que es Cristo, también estos pequeños detalles aparecen dentro del relato, a lo que al judío cuando lo lee, por supuesto, le late el corazón, ¿no? En donde él sabe de que el hisopo es un elemento que se usa durante, en el momento de la Pascua. Y él dice al final del verso 22, se lo tengo en cursiva, de que ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas. Bueno, perdón, tengo un comentario ahí antes, que la sangre simboliza la vida, ¿verdad? Por eso está puesta ahí, lo dice Levítico 17:11. La plaga que iba a venir era la plaga de la muerte, la cual amenazaba a Israel. Por ende, estás en la puerta con vida, con la sangre que representa la vida, y por otro lado es la muerte que va pasando por fuera. Por lo tanto, la muerte no entra donde está la vida representada en esta sangre. Como les quería comentar, en el verso 22 que está en cursiva, que es que ninguno salga de sus casas. Muchos comentaristas dicen, y tiene mucho sentido, de que el no salir tiene como motivo de que cuando mueran los primogénitos y mueran los animales, ningún egipcio pueda decir de que esto fue por mano de los hebreos o que los hebreos fueron y mataron, sino que ellos están cada uno en sus casas, están ahí en la tierra de Gosén, ellos se encuentran en sus casas, nadie sale, es como una cuarentena que estamos viviendo ahora. Ellos esa noche nadie sale de las casas, una vez que pintaste la puerta de la casa, no saliste más. Por lo tanto, cuando sucede esto, ellos no están en las calles. Por ende, el egipcio, ¿verdad?, tenía que darse cuenta de que esto no era por mano de hombre, porque aquí no tenemos a Moisés levantando las manos. ¿Se acuerdan que Moisés lo ha hecho en todas las plagas anteriores? Entonces, la única forma que el egipcio sepa de que es Jehová el que está pasando por fuera es que no haya ningún hebreo y que todos se encuentran en sus casas y es Jehová el que va pasando. ¿Y qué va pasando según el versículo 23? El heridor. Cuando vemos esta frase del heridor, en la Biblia Internacional dice la NBI que lo traduce como ángel exterminador, así como lo traduce la NBI. La Biblia de las Américas lo traduce como ángel destructor. Pero yo me quedo con la Reina Valera y con la PDT, que simplemente le dicen el destructor. Porque la palabra heridor es una palabra sustantiva, es de un nombre propio, que viene de la palabra hebreo mashkit, que significa destructivo o destrucción. La palabra ángel no aparece en el versículo hebreo original. Es importante considerarlo, porque muchos hablan del ángel destructor, pero en realidad no habla el versículo que hay un ángel acá, simplemente está hablando de una entidad en representación que va a cometer este acto de destrucción. Ahora sí se ha hecho un buen estudio sobre comparar algunos versículos en Segunda de Reyes y en Samuel sobre el ángel del Señor, que sí aparece como alguien que representa a, pero en ningún momento es el ángel de la muerte. Si usted busca la escritura, la palabra ángel de la muerte no aparece como tal, ni siquiera en el libro de Apocalipsis, que es el ángel del Señor, es el ángel de Dios, no es el ángel de la muerte. No hay que ponerse muy fantasioso ni dibujar, ¿verdad? Este típico hombre con calavera y con la hoz adelante. Esa es una imagen que no es bíblica. Por lo tanto, lo que se entiende acá que es el destructor. Por eso me gusta cómo lo traduce la PDT, que de alguna manera es Jehová, pero hay alguien que está realizando la tarea por él. Muy bien. Sigue la historia. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Cuando dice rito, también puede ser ceremonia. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Fíjate cuando preguntan los niños sobre esto, ¿no? ¿Por qué están comiendo esto? ¿Por qué han matado al cordero? ¿Cuál es la respuesta que daba el judío? Es la víctima de la Pascua.
El simbolismo aquí es potente, es donde fuera de sus casas mueren primogénitos, pero en las casas de los hebreos no muere el primogénito, sino que muere la víctima de la Pascua, es decir, el cordero pascual. Los panes sin levadura, recuerden el pan de la esclavitud, las hierbas amargas, no es una comida muy rica, ¿no? Las hierbas amargas que recuerdan de alguna manera la amargura de todo su tiempo. Esto también iba a servir para contarle a sus hijos. Y cuando el Señor entrega estas instrucciones, dice el versículo 27 al final, ¿qué hizo el pueblo? Se inclinó y adoró, aceptó todo lo que Jehová estaba ordenando e hicieron exactamente como el Señor les dice. Se destaca, por lo tanto, esta nota de sumisión y la escena está preparada para la noche triste de la 10ª plaga. Imagínese usted el momento, ponte en los zapatos de un israelita, que tú estás ahí esperando, por supuesto, que todo esto suceda. Estás ahí, de alguna forma tú estás en tu familia, están comiendo algo apresurado y sabes que afuera van a morir primogénitos, va a haber muerte en cada casa. Y también sabes que en ese momento tú vas a salir rápido y que te vas a ir. Imagínense que no es una escena muy tranquila, sino que todos están muy atentos a lo que está sucediendo. Por eso también me quiero citar acá este versículo, no quiero hacer un comparativo con el Nuevo Testamento, no es el motivo del estudio. De hecho, hay muchos estudios que hablan de la Pascua de Éxodo 12 comparándola con la Pascua de Cristo. Pero quiero citar solo este versículo. ¿Y por qué lo dice el apóstol de esta manera en 1 Corintios 5:7? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se percatan ustedes, querida familia, de por qué se habla de Pascua y del pan sin levadura? ¿Por qué están en un mismo versículo? ¿Y es por qué? Porque cuando se come la Pascua, comienza la fiesta de los panes sin levadura. Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que Cristo ya fue nuestra Pascua. ¿Qué nos toca a nosotros después de la Pascua? Los panes sin levadura. ¿Qué nos toca por ende en el simbolismo? Vivir una vida santa como una nueva masa, dejando la vieja levadura, ¿no? Así como los judíos tenían que sacar la levadura de todas sus casas y de todo su territorio, el apóstol acá nos exhorta a hacer exactamente lo mismo, pero con nuestra vida espiritual, porque la Pascua ya fue sacrificada, ya vivimos la Pascua. ¿Qué nos toca de aquí en adelante? Vivir una vida que no tenga levadura. Ahora, si ustedes quieren saber un poquito más sobre las fiestas de los judíos, por supuesto en el canal de YouTube están todos los estudios bajo el nombre y el playlist de Levítico, donde, si ustedes recuerdan, quienes me acompañaron en esa oportunidad, estudiamos cómo estas fiestas tienen un simbolismo en el Nuevo Testamento y también hablamos cómo los judíos hoy celebran la Pascua y muchas otras fiestas. La Pascua le llaman el Pesaj. También hablamos en la lección 6 del Shavuot, que es el Pentecostés, o Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, si uno quiere entender un poquito más las fiestas de los judíos, ahí hay un detalle que no vamos a ver en este estudio porque estamos siguiendo aquí una línea y una historia. Muy bien.